La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Allá vamos, Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Venga, en marcha. Oye, ya echaba yo de menos el formato capitular, en nuestro paseo por la historia. Esos episodios que desbordan el tiempo que tenemos un día y por lo tanto necesitan dos. Sí. 2 partes, 2 episodios, 2 capítulos. Hoy empezamos serie, miniserie. Y el título general podría ser algo así como, los 2 grandes fraudes de la Iglesia. ¿Vamos bien? Perfectamente. ¿Sí? Pues venga, perfectamente, hala, al lío. Perfectamente. Y hoy vamos a tomar como excusa la muerte del emperador Constantino para empezar a contar estos grandes fraudes. Y murió, según apuntaron en su momento, el 22 de mayo del año 337. Muy bien. Y lo tomamos como excusa para contar 2 grandes fraudes de la multinacional cristiana, casi contemporáneos, porque solo hay, bueno, casi no contemporáneos, porque es que solo hay 30 años de diferencia entre uno y otro, y que además siguen la misma hoja de ruta. A ver. Es la época, hablamos de finales del siglo VIII y principios del IX. Hoy ha llovido. Sí, ha llovido mucho, pero es que esto, el negociazo de ahora empezó a montarse en su momento. Es la época en la que la Iglesia descubrió el truco para seguir viviendo por los siglos de los siglos y hasta hoy, bueno, pues con las propiedades y el dinero de los demás. Descubrió que se podían inventar lo que les saliera de la peineta y que si lo dejaban por escrito sería la prueba irrefutable de que eso había ocurrido. Cada vez que alguien en los siglos siguientes intentara refutar algo, tirarían del papel y dirían, esto es así porque lo pone aquí. Los dos fraudes de los que vamos a hablar son uno, conocido como la donación de Constantino, y el otro, y es el otro es el hallazgo de la tumba de Santiago, que no encontraron un mojón, por supuesto, pero eso ya no importa porque el negocio va viento en popa. A Compostela no hay quien vaya porque eso es un parque temático insufrible, pero da igual, porque estamos hablando de pasta. Ya caiga quien caiga. El turismo depredador ya, esto es, y no hay quien lo pare. Yo iba a decir que lo siento, pero no, la verdad es que no lo siento, no voy a ser cínica, tener que estar recordando episodios fulleros de esta iglesia que lleva 2000 años trampeando y estafando a la gente, pero es que hay que hacerlo. Y además, en realidad, es una forma de reconocer que somos idiotas. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia, por eso para ser idiota se requiere inteligencia. La idiotez tiene sus puntos a favor, es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Bueno, hagamos preguntas, no sé si buenas, pero hagamos preguntas para que nos entendamos y vamos por orden. A ver, ¿cómo pudo urdir la Iglesia un fraude a partir de la figura de este hombre, del emperador Constantino? De Constantino, sí. Bueno, pues mira, primero lo vamos a presentar para refrescar al personal lo que supuso la política de este tipo en la historia, porque lo hemos estudiado todos en el cole. Constantino fue el que le pegó una vuelta al mundo, pega la vuelta en plan Pimpinela, cuando decidió que el Imperio Romano pasaba a ser imperio cristiano. Y con ello dio por inaugurada la Edad Media. Y llegó aquel 22 de mayo del año 337, día fatal para él porque fue el día que se murió, cascó. Pero cascó justo después de bautizarse, porque Constantino realmente se bautizó aquel día justo antes de morir. Constantino no apoyó el cristianismo previamente por una cuestión espiritual ni porque creyera en Dios, sino porque en aquel siglo IV el cristianismo estaba levantando el negocio. Aún no era una multinacional, pero empezaba a ser una empresa potente. Y Constantino la necesitaba para refundar un imperio romano que estaba en total decadencia, para quitarse de encima a los enemigos y para afianzar su poder. Constantino, que estaba enfrentado a otros jerarcas del Imperio Romano, consiguió el apoyo de los cristianos para imponerse a los otros jefazos y quedarse como presidente único del Imperio Romano. En agradecimiento por ese apoyo, Constantino devolvió a la Iglesia los bienes que les habían sido incautados, legalizó su culto,
estableció con ella alianzas y bueno, todo esto contado muy rápidamente, lógico, y por eso pasó a la historia como el primer emperador romano cristiano. Oye, ¿y esa donación la dejó hecha el propio Constantino antes de morir o es a posteriori esto? No, es que es a posteriori, es que esa donación no existió. Constantino, ¿entonces? Claro, ahí está el tema. Constantino nunca donó nada, y puesto que no donó nada, nada pudieron pillar. Estamos en el año 337, cuando muere este pollino. Y ahí lo dejamos muerto y enterrado. Ahí, ya nos olvidamos de él. Pasan 400 y pico años. Y empieza a correr ya, de boca en boca, la siguiente historia que vamos a contar. A ver. Atentos todos a la genialidad del guionista que pergeñó este cuento, porque esto no tiene precio. La historia dice que cuando Constantino tenía 30 y pocos años, enfermó de lepra. Enfermó, claro, castigado por Dios por haber perseguido a los cristianos en un principio. Los sacerdotes paganos le dicen a Constantino que para curarse de la lepra debe bañarse en la sangre cálida de 3.000 niños. Sí, pero claro, Constantino se encontró frente a 3.000 madres llorando porque iban a matar a sus 3.000 hijos. Y por supuesto, el bueno de Constantino impidió la matanza. Qué bueno que no hizo caso a los paganos. Se le aparecieron entonces en sueños Pedro y Pablo, que le dicen: Tino, la lepra se te cura si te sumerges en una piscina que te dirá el Papa Silvestre I. O sea, si se bautizaba, se salvaba. Entonces, en aquel momento los bautizos eran por inmersión. Constantino se bautiza y cuando sale de la piscina, ¡guau!, estaba curado, ni rastro de lepra. Constantino está tan agradecido por hacer esto, por haberse curado de la lepra, que dona al Papa, y abro comillas, que dona al Papa Silvestre y a todos los pontífices sucesores que reinen sobre la sede de San Pedro hasta el fin del mundo, dona el Palacio Imperial, aquí ya resumo mucho, el Palacio Imperial de Letrán, la corona, la tiara, el manto purpúreo, la túnica escarlata y otras baratijas, pero lo gordo era que esa donación de Constantino incluía un decreto imperial que daba la posesión y todo el poder a los papas sobre, y vuelvo a abrir comillas, la ciudad de Roma y todas las provincias, lugares y ciudades de Italia y del Occidente. Cierro comillas. Y ahora vamos a coger un poquito de aire. Dum, dum, diddly, dum, dum. Dum, dum, diddly, dum, dum. Dum, dum, diddly, dum, dum. Come on now. Happy song now. On a cold rain and windy night. She shut all my doors, she cut off the lights. She hold me and squeeze me tight. She tells me, big O, everything's alright. Then I go, dum, dum, diddly, dum, dum. Vaya pedazo de historia, ¿eh? Sí. Inventado, ¿no? Pero vaya pedazo de historia. Pero, a ver, ahora en serio, ¿quiere eso decir que la posesión de Roma y todos los territorios que tuvieron y tienen los papas se justifica por esa donación de Constantino, que al parecer nunca hizo? No, que parece no la hizo jamás. Pero, todo ese cuento que hemos contado se lo inventó un guionista cristiano o un obispo listo o un papa con imaginación y lo puso por escrito. La primera vez que se tienen noticias de este escrito, de esta invención, es en el año 778, cuando la saca a relucir el Papa Adriano I. Y desde ese año en adelante, ese documento oficial, esa donación de Constantino, lo ventilaban los papas al que se pusiera por delante. O sea, un papel inventado, escrito muchos años después de la muerte de Constantino, sirvió para que los papas consideraran de su propiedad Roma y alrededores. Ese es el origen fraudulento de los estados pontificios, que siempre hablamos de ellos, ¿no? Unos siglos más adelante, ya estamos en el siglo XIII, se publicó un libro del que ya hemos hablado aquí, que la leyenda áurea o la leyenda dorada, el bestseller del momento, es que estaba escrito por un obispo que te hizo el nombre de mucha gracia, el obispo de Génova, Jacobo de la Vorágine. Sí. Bueno, pues ese libro, la leyenda dorada, es donde se recogía con pelos y señales la vida de todos los santos. Era el bestseller del momento, que era muy entretenido. Estuvimos hablando de él cuando contamos la historia de San Jordi. Sí, de San Jordi, ya me acuerdo, sí. O Georgius, ¿no? Bueno, pues también ahí, en ese mismo libro, la lepra, los 3.000 niños, las 3.000 madres, el sueño de Constantino, su bautizo por el Papa Silvestre y su supuesta donación de una supuesta enormidad de tierras y posesiones que en realidad nunca donó. Ya está.
el fraude ha llegado hasta 2024 gracias a una falsificación. Pero, ojo, es que esto cuesta mucho creerlo. Quiero decir, ¿cómo pudo ser así de fácil? O sea, han pasado mucho tiempo, muchos años, muchos siglos. Los gobernantes, los emperadores, quien fuera que mandara, ¿lo aceptaban como cierto? No. O sea, por supuesto que no. Alguno aparecía que decía, pero vamos a ver, esto es tuyo porque tú lo digas. Que esto es mentira. Por eso los papas estaban constantemente en guerra, defendiendo sus estados pontificios. Pero que estamos hablando de una época de guerras, de alianzas con unos. Luego se pegaban con esos mismos. Luego se aliaban con los demás allá. Conseguían, dependiendo del momento, conseguían que tal o cual emperador, si llegaban a una alianza con ellos, decían, bueno, venga, os reconozco que la donación es cierta. Y eso daba carta de naturaleza al fraude. Los papas es que eran señores de la guerra, pues que defendían sus posesiones y sus territorios con la excusa de que se los había donado nada más y nada menos que el primer emperador cristiano. Y como encima engañaban al personal haciéndose pasar por los representantes de Dios en la tierra, siempre amenazando, siempre aterrorizando, matando, castigando, pues claro, la gente estaba acojonada. La Iglesia está asentada no solo sobre mentiras absurdas, Moisés, el buey, la vaca, la paloma que se cepilló a María, un resucitado, es que sobre todo se asienta sobre decretos inventados, sobre documentos falsificados, sobre donaciones que nunca se hicieron. Esto está en la historia, está demostrado y está confirmado. Pero cuando un bulo se ha hecho tan gordo, después de 1000 y pico años, tú no lo desmontas, porque la gente ha decidido que se lo cree. Por supuesto hay una parte que tienen prohibido no creérselo, y además te imponen que te lo creas tú. Por eso cuando se confirmó que la donación de Constantino era falsa, porque se confirmó, cosa que se sospechaba desde el primer momento en que empezaron a esgrimirla, ya era muy tarde, demasiado tarde. La multinacional estaba en marcha y la maquinaria recaudatoria estaba perfectamente engrasada. Pero demostrarse se demostró. Ay, el dinerito. Oye, ¿y quién lo demostró exactamente? ¿O cuándo se demostró? Se demostró en el Renacimiento. Pero el primero que lo denuncia armando ruido, no sospechándolo solo, sino diciendo, esto es mentira, fue un emperador que se llamaba Otón III, y él lo hace en el año 1000. Él decía, pero que a ver, que esto es una patraña, que esto se lo han inventado estos caraduras con faldas, que es mentira, que Constantino no donó nada. Pero el que confirmó que era mentira fue un humanista llamado Lorenzo Valla, que en pleno Renacimiento, a mediados del siglo XV, demostró que la donación de Constantino era un texto fabricado. Y lo demuestra porque hay muchos anacronismos en la redacción. Por ejemplo, hay una referencia a Constantinopla, que Constantino no podría haber mencionado cuando hizo su supuesta donación, cuando se le curó la lepra, porque Constantinopla aún no se había fundado. Constantinopla se fundó 15 años después de esa donación. Y además el texto de la donación estaba escrito con algunos términos medievales muy posteriores y en una lengua distinta. Claro, 4 siglos, imagínate. Claro, todo esto lo descubre un estudioso y sus conclusiones se publicaron en el siglo XVI. Por supuesto, la multinacional católica incluyó el libro de Lorenzo Valla en el índice de los libros prohibidos, y aquí paz y después gloria. Bueno. Oye, ¿y lo de la tumba de Santiago qué? Sí, pues fue en los mismos términos y en la misma época, pero lo vamos a dejar para mañana. Claro, sí. Es después de la fabricación de Constantino, pues la que mejor pita. Es un negocio hipermillonario, pero como digo, hoy no, mañana. Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote. Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer. Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti.
Pues nada, hasta mañana, Nieves. Hasta mañana, Venga, un Carlas. beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cuando mi contestador esté vacío de gente que no me amó, aparcado en el fondo de tus manos, empiezo a vivir. Vamos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van. Siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Cosas que no he conocido ni conoceré. Dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros dos. Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí. Iremos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid.